La familia Hernández Morales había hecho la promesa 3 años antes, cuando la pequeña Lupita, de apenas 5 años, había estado al borde de la muerte por una neumonía severa que los médicos del Hospital General de Puebla habían declarado casi imposible de curar. En esos momentos desesperantes, cuando los padres se turnaban junto a la cama de su hija menor, sosteniendo sus manitas frías y rezando rosarios interminables, fue cuando Eduardo Hernández hizo la promesa más importante de su vida. Virgencita de Guadalupe, había murmurado de rodillas en la capilla del hospital, si salvas a mi niña, te prometo que toda mi familia caminará hasta tu casa sagrada para agradecerte. No importa la distancia, no importa el sacrificio, cumpliremos esta promesa hasta el día que muramos. La promesa se había cumplido milagrosamente. Lupita no solo se había recuperado completamente, sino que había crecido hasta convertirse en una niña de 8 años, vivaz, inteligente y llena de energía. Cada 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, Eduardo recordaba su promesa y sabía que había llegado el momento de cumplirla. Eduardo tenía 34 años y trabajaba como albañil en Puebla, una ciudad ubicada a aproximadamente 120 kilómetros de la Ciudad de México. Era un hombre fuerte y trabajador, con manos callosas y una fe profunda que había heredado de su padre y su abuelo. Su esposa, María Elena Morales, tenía 31 años y trabajaba como costurera desde su casa, haciendo alteraciones para las vecinas del barrio donde vivían en la colonia San José. Además de Lupita, la familia tenía 2 hijos más: Carlos, de 15 años, un joven estudioso que soñaba con ser maestro, y Ana, de 12 años, que había heredado la habilidad de su madre para la costura y ya ayudaba con los trabajos más sencillos. La decisión de hacer la peregrinación caminando desde Puebla hasta la Basílica de Guadalupe había sido tomada en familia durante los meses anteriores. Eduardo había explicado a sus hijos la importancia de cumplir las promesas hechas a la Virgen, y todos habían estado de acuerdo en que era lo correcto. «Mijos», les había dicho Eduardo una noche de octubre mientras cenaban, «la Virgencita salvó a Lupita cuando los doctores ya no tenían esperanza. Ahora tenemos que cumplir nuestra parte del trato». María Elena había estado inicialmente preocupada por la distancia y los riesgos de viajar con niños, pero su fe era tan profunda como la de su esposo. «Si la Virgen nos protegió cuando Lupita estaba enferma», había dicho, «también nos protegerá en el camino». La preparación para la peregrinación había comenzado meses antes. Eduardo había estudiado cuidadosamente la ruta, preguntando a otros peregrinos que habían hecho el viaje anteriormente. El camino tradicional desde Puebla hasta la Basílica pasaba por varios pueblos: San Martín Texmelucan, Huejotzingo, y luego por diversos poblados del Estado de México antes de llegar a la villa de Guadalupe. María Elena había cosido mochilas especiales para cada miembro de la familia, calculando cuidadosamente qué era esencial llevar: agua, comida para 2 días, ropa de cambio, medicinas básicas y, por supuesto, sus rosarios y estampitas de la Virgen. Los niños habían estado emocionados con la aventura. Carlos, aunque ya casi un joven, conservaba la inocencia suficiente para ver la peregrinación como una gran aventura familiar. Ana había hecho una lista de todas las iglesias donde esperaba detenerse a rezar durante el camino. Y Lupita, sin entender completamente la magnitud del viaje, simplemente estaba feliz de hacer algo especial con toda su familia. El 10 de diciembre de 1995, 2 días antes de la festividad de la Virgen de Guadalupe, la familia Hernández Morales salió de su casa en la colonia San José de Puebla a las 5:00 de la mañana. Eduardo llevaba una mochila grande con la mayoría de los suministros. María Elena cargaba una más pequeña con comida y medicinas, y cada niño tenía su propia mochila con sus pertenencias personales. Antes de partir,
Habían asistido a la misa de madrugada en la parroquia de San José, donde el padre Miguel los había bendecido especialmente para su viaje. Que la Virgen de Guadalupe los acompañe en cada paso del camino, había dicho el sacerdote mientras les rociaba agua bendita, y que regresen sanos y salvos, con el corazón lleno de gratitud y fe. Los vecinos del barrio se habían reunido para despedirlos. Doña Carmen, la vecina de al lado que había cuidado a Lupita durante su enfermedad, les había entregado un termo con café caliente y tortillas recién hechas para el desayuno. «Cuídense mucho», había dicho con lágrimas en los ojos. «Y no se olviden de nosotros cuando estén frente a la Virgencita». El primer día del viaje transcurrió sin complicaciones. La familia había caminado por la carretera federal, manteniéndose siempre en el acotamiento y siendo cuidadosos con el tráfico. Los conductores que pasaban frecuentemente los saludaban con toques de claxon, y algunos se detenían para ofrecerles agua o comida. «Es bonito ver cómo la gente respeta a los peregrinos», había comentado Carlos, mientras descansaban a mediodía bajo la sombra de un árbol cerca de San Martín Texmelucan. Eduardo había sonreído. «La fe une a las personas, mijo. Todos entendemos lo que significa hacer sacrificios por nuestras creencias». Durante el primer día habían cubierto aproximadamente 30 kilómetros, llegando hasta el pueblo de Huejotzingo al atardecer. Allí, el párroco de la iglesia local, siguiendo la tradición de hospedar peregrinos, les había ofrecido un lugar donde dormir en el patio de la parroquia. «Es un honor recibir a una familia tan devota», les había dicho el padre Antonio. «Mañana, antes de que partan, celebraremos una misa especial para pedir por su protección en el resto del camino». Esa noche, después de cenar los frijoles y tortillas que María Elena había preparado en una pequeña fogata, la familia había rezado el rosario juntos antes de dormir. Lupita se había quedado dormida en brazos de su madre, agotada pero feliz por la aventura. «¿Crees que la Virgen está contenta con nosotros, papá?», había preguntado Ana antes de cerrar los ojos. «Estoy seguro de que sí, mijita», había respondido Eduardo. «Ella ve nuestro esfuerzo y nuestro amor». El segundo día, 11 de diciembre, había comenzado con la misa prometida por el padre Antonio. Toda la familia había comulgado, sintiéndose fortalecidos espiritualmente para continuar su jornada. Después de desayunar atole y tamales que las señoras del pueblo les habían preparado, habían reanudado su camino hacia la Ciudad de México. La ruta del segundo día era más complicada, ya que tenían que atravesar varios poblados pequeños y luego tomar caminos secundarios para acercarse a la villa de Guadalupe. Eduardo había calculado que necesitarían caminar aproximadamente 35 kilómetros ese día para llegar a tiempo para las celebraciones del 12 de diciembre. Alrededor de las 10:00 de la mañana, la familia había pasado por el pueblo de San Salvador el Verde, donde se habían detenido en la iglesia local para rezar y descansar unos minutos. El sacerdote, padre Ramírez, les había dado su bendición y les había regalado medallitas de la Virgen para cada miembro de la familia. «Lleven estas medallitas como protección», les había dicho, «y recuerden que cada paso que dan es una oración que llega al corazón de nuestra Madre Santísima». Fue la última vez que alguien vio a la familia Hernández Morales con vida. Según los testimonios recopilados posteriormente por las autoridades, la familia había salido de San Salvador el Verde aproximadamente a las 11:00 am del 11 de diciembre de 1995. Su destino era continuar por la carretera hacia Tlalnepantla, desde donde planeaban tomar el último tramo hacia la Basílica de Guadalupe. La ruta que habían elegido pasaba por una zona semirural, con tramos de carretera federal intercalados con caminos secundarios que conectaban pequeños poblados. Era una ruta conocida por los peregrinos,
pero también tenía secciones relativamente aisladas donde las casas estaban separadas por kilómetros. Cuando la familia no llegó a ninguno de los poblados esperados durante la tarde del 11 de diciembre, inicialmente nadie se preocupó. Era común que los peregrinos se detuvieran más tiempo del planeado en iglesias o que aceptaran invitaciones de hospitalidad de familias locales. Sin embargo, cuando llegó la mañana del 12 de diciembre y la familia Hernández Morales no había aparecido en la Basílica de Guadalupe para las celebraciones principales, sus familiares en Puebla comenzaron a preocuparse. Doña Carmen, la vecina que los había despedido, había ido a la basílica específicamente para buscarlos entre la multitud de peregrinos. Cuando no los encontró, regresó a Puebla y contactó a la hermana de María Elena, Rosa Morales, quien inmediatamente comenzó a hacer llamadas para tratar de localizarlos. Sabíamos que algo estaba mal, recordaría Rosa años después. Eduardo era muy responsable. Si había prometido estar en la basílica el 12 de diciembre, habría estado ahí, sin importar qué. La búsqueda oficial comenzó el 13 de diciembre de 1995, cuando Rosa Morales se presentó en la delegación de policía de Puebla para reportar la desaparición de su hermana y su familia. El agente investigador, comandante Luis Mendoza, tomó la denuncia y comenzó inmediatamente a coordinar esfuerzos de búsqueda con las autoridades del Estado de México. El problema era que no sabíamos exactamente qué ruta habían tomado después de San Salvador el Verde, explicaría el comandante Mendoza. Había varias posibilidades, y cada una implicaba buscar en docenas de kilómetros de carreteras y caminos. La búsqueda se complicó por el hecho de que el 12 de diciembre había atraído a millones de peregrinos a la región. Las carreteras habían estado congestionadas con autobuses, autos y miles de personas caminando, lo que hacía difícil que testigos recordaran a una familia específica entre tanta multitud. Sin embargo, los investigadores lograron confirmar que la familia había estado en San Salvador el Verde la mañana del 11 de diciembre, gracias al testimonio del padre Ramírez y de varias personas que los habían visto en la iglesia. Estaban en buen estado de ánimo, recordaba el padre Ramírez. Los niños estaban cansados pero emocionados. El padre de familia se veía determinado y confiado. No había nada que sugiriera que estaban en peligro o que tenían algún problema. Durante las siguientes semanas, la búsqueda se intensificó. Equipos de la Cruz Roja, bomberos voluntarios y cientos de ciudadanos peinaron los caminos entre San Salvador el Verde y la Ciudad de México. Se revisaron barrancas, terrenos baldíos y cualquier lugar donde una familia podría haber tenido un accidente o encontrado problemas. La búsqueda reveló algunas pistas intrigantes pero inconclusas. En un camino secundario cerca del poblado de Santa María, Ajoloapan, se encontró una medallita de la Virgen de Guadalupe que correspondía con las que el padre Ramírez había dado a la familia. Sin embargo, no se pudo confirmar definitivamente que hubiera pertenecido a los Hernández Morales, ya que miles de peregrinos llevaban medallitas similares. En otro lugar, cerca de un puente sobre un arroyo, se encontraron fragmentos de tela azul que podrían haber sido parte de la ropa que llevaba María Elena. Pero nuevamente la evidencia era demasiado circunstancial para ser concluyente. Cada pista nos daba esperanza, recordaba Rosa Morales, pero también nos frustraba porque nunca llevaba a respuestas definitivas. Los medios de comunicación cubrieron extensivamente la desaparición de la familia Hernández Morales. La historia de una familia devota que había desaparecido mientras cumplía una promesa a la Virgen de Guadalupe tocó profundamente el corazón del pueblo mexicano. Televisoras nacionales transmitieron las fotografías de la familia y estaciones de radio pidieron a los oyentes que reportaran cualquier información. La Arquidiócesis de México
ofreció oraciones especiales por su localización, y miles de peregrinos comenzaron a rezar específicamente por el regreso seguro de los Hernández Morales. La desaparición de esta familia se sintió como una afrenta a la fe misma, comentó en esa época el cardenal Norberto Rivera. Una familia que caminaba hacia la casa de la Virgen para agradecer un milagro no debería simplemente desaparecer sin rastro. A medida que pasaron los meses, sin nuevas pistas significativas, la investigación gradualmente perdió intensidad. Las autoridades mantuvieron el caso abierto, pero otros crímenes más recientes comenzaron a requerir atención y recursos. Para 1996, un año después de la desaparición, el caso había sido clasificado como frío, aunque ocasionalmente surgían reportes de avistamientos que requerían investigación. Una familia similar había sido vista en Guadalajara, otra en Tijuana. Pero ninguno de estos reportes resultó en evidencia concreta. Los familiares de los Hernández Morales nunca perdieron la esperanza. Rosa Morales organizó peregrinaciones anuales a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, pidiendo específicamente por la aparición de su hermana y su familia. Doña Carmen mantuvo la casa de los Hernández Morales exactamente como la habían dejado, pagando la renta con la esperanza de que algún día regresaran. No podíamos aceptar que simplemente hubieran desaparecido, explicaba Rosa. Una familia entera no se evapora en el aire. Tenía que haber una explicación, una respuesta en algún lugar. Durante los siguientes 20 años, el caso de la familia Hernández Morales se convirtió en una leyenda entre los peregrinos que viajaban a la Basílica de Guadalupe. Su historia se contaba como una advertencia sobre los peligros del camino, pero también como un misterio que parecía desafiar toda explicación lógica. Algunos creían que la familia había sido víctima de criminales que operaban en las carreteras. Otros especulaban que habían tenido un accidente en algún lugar remoto donde sus cuerpos nunca fueron encontrados. Había incluso quienes sugerían explicaciones sobrenaturales, argumentando que la Virgen los había llevado directamente al cielo como recompensa por su fe. Lo que nadie imaginaba era que en diciembre de 2015, exactamente 20 años después de su desaparición, un peregrino solitario que había hecho el mismo camino llegaría a la Basílica de Guadalupe con información que cambiaría completamente la comprensión de lo que había pasado con la familia Hernández Morales en aquella mañana fatídica del 11 de diciembre de 1995. Los años que siguieron a la desaparición de la familia Hernández Morales fueron testigos de una investigación que evolucionó desde una búsqueda urgente de rescate hasta convertirse en uno de los casos más emblemáticos de personas desaparecidas en México. El caso no solo capturó la atención de las autoridades, sino que se convirtió en un símbolo de los peligros que enfrentaban los peregrinos y de la vulnerabilidad de las familias humildes que viajaban por fe. En 1996, un año después de la desaparición, el comandante Luis Mendoza había desarrollado 3 teorías principales sobre lo que podría haber pasado con la familia. La primera, y la que consideraba más probable, era que habían sido víctimas de un asalto que había terminado en homicidio. La década de 1990 había visto un aumento en la actividad criminal en las carreteras mexicanas, y las familias que viajaban con dinero en efectivo para gastos de viaje eran blancos atractivos. Los peregrinos cargan efectivo para comida, hospedaje y ofrendas, explicaba Mendoza en sus reportes. Una familia como los Hernández, que obviamente había ahorrado durante meses para hacer este viaje, podría haber sido vista como una oportunidad por criminales locales. Esta teoría se veía respaldada por varios asaltos similares que habían ocurrido en la región durante esa época. En 1994, una familia de Oaxaca había sido asaltada mientras se dirigía a la basílica, aunque en ese caso
Las víctimas habían sobrevivido para contar lo ocurrido. En 1995, pocas semanas antes de la desaparición de los Hernández, un grupo de peregrinos de Michoacán había sido robado en un tramo solitario de carretera. La segunda teoría se centraba en la posibilidad de un accidente. Las carreteras secundarias entre los pueblos pequeños del Estado de México no estaban en buenas condiciones en 1995. Y había barrancos profundos y curvas peligrosas donde una familia podría haber caído sin ser vista. Equipos de búsqueda habían revisado las barrancas más accesibles, pero había cientos de lugares remotos donde los cuerpos podrían estar ocultos. El problema con la teoría del accidente, admitía Mendoza, es que Eduardo Hernández era un hombre cuidadoso y experimentado. Había hecho trabajos de construcción en carreteras y sabía reconocer terreno peligroso. La tercera teoría, que Mendoza mencionaba solo en privado, era que la familia había sido víctima de tráfico humano. En los años 1990, las redes de trata de personas estaban expandiéndose en México, y familias enteras a veces desaparecían para ser forzadas a trabajar en condiciones de esclavitud en ranchos remotos o fábricas clandestinas. Era una época donde estas redes operaban con impunidad, recordaría Mendoza años después. Familias pobres, especialmente con niños, eran vulnerables a ser secuestradas y forzadas a trabajar sin pago. Durante 1997 y 1998, la investigación se amplió para incluir contactos con organizaciones internacionales que rastreaban casos de tráfico humano. Se enviaron fotografías de la familia Hernández a agencias en Estados Unidos y Centroamérica, pero nunca se encontraron coincidencias confirmadas. Rosa Morales, hermana de María Elena, se había convertido en la voz principal de la familia durante estos años. Había aprendido a navegar el sistema legal mexicano, a presionar a las autoridades para que mantuvieran el caso activo y a trabajar con los medios de comunicación para mantener la historia en la mente del público. Rosa se convirtió en una experta en casos de personas desaparecidas, recordaba el comandante Mendoza. Sabía más sobre procedimientos de investigación que muchos policías novatos. En 1999, 4 años después de la desaparición, Rosa organizó la primera Caminata de la Esperanza, una peregrinación anual que seguía la misma ruta que había tomado la familia Hernández. La caminata tenía 2 propósitos: honrar la memoria de la familia y generar nuevas pistas al atraer atención a los lugares donde habían desaparecido. Cada año, esperábamos que alguien que participara en la caminata recordara algo, viera algo o supiera algo que pudiera ayudarnos, explicaba Rosa. Nunca perdimos la esperanza de que la verdad eventualmente saldría a la luz. La Caminata de la Esperanza atrajo cientos de participantes cada año, incluyendo familiares de otras personas desaparecidas, activistas de derechos humanos y personas de fe que sentían una conexión especial con la historia de los Hernández. Se convirtió en un evento anual, reconocido por la Arquidiócesis de México y respaldado por organizaciones de la sociedad civil. Durante la caminata de 2001, 6 años después de la desaparición, surgió lo que parecía ser la pista más prometedora hasta ese momento. Un hombre llamado Sebastián Moreno, que había sido chofer de autobús en la ruta entre Puebla y México durante los años 1990, se acercó a Rosa con información que había mantenido en secreto durante años. «Yo vi a esa familia el día que desaparecieron», le dijo Sebastián a Rosa durante una parada en San Salvador el Verde. «Los vi subir a un vehículo con placas que no eran de la región». Según el testimonio de Sebastián, alrededor del mediodía del 11 de diciembre de 1995, había visto a una familia que correspondía exactamente con la descripción de los Hernández Morales
hablando con el conductor de una camioneta blanca en un tramo solitario de carretera a unos 5 kilómetros de San Salvador el Verde. El conductor era un hombre mayor, tal vez de unos 50 años, con sombrero de vaquero, recordaba Sebastián. Parecía estar ofreciéndoles ayuda o un aventón. Vi que la familia se acercó al vehículo, pero mi autobús siguió de largo y no vi qué pasó después. Este testimonio llevó a una nueva línea de investigación centrada en identificar al conductor de la camioneta blanca. Las autoridades revisaron registros de vehículos, entrevistaron a residentes locales sobre camionetas blancas en la zona y publicaron descripciones del vehículo sospechoso. Sin embargo, después de meses de investigación intensiva, no se pudo identificar al conductor ni localizar la camioneta. Sebastián tampoco había anotado las placas del vehículo y su descripción del conductor era demasiado general para permitir una identificación específica. Fue otra pista que nos dio esperanza, pero que no nos llevó a respuestas concretas, reflexionaba Rosa años después. Pero por lo menos confirmaba que alguien más había visto a mi hermana y su familia ese día. Durante la primera década del nuevo milenio, el caso de los Hernández Morales se benefició de nuevas tecnologías y métodos de investigación. En 2003, la Procuraduría General de la República implementó una base de datos nacional de personas desaparecidas, y el caso de la familia fue uno de los primeros en ser digitalizado completamente. En 2005, 10 años después de la desaparición, se utilizó tecnología de reconocimiento facial para comparar fotografías de los Hernández con imágenes de personas no identificadas encontradas en diferentes partes de México. El proceso generó varias coincidencias potenciales, pero análisis más detallados descartaron todas las posibilidades. El 10º aniversario de la desaparición en 2005 fue marcado por una cobertura mediática renovada y una caminata de la esperanza especialmente grande, con más de 1000 participantes. Durante el evento, Rosa anunció que había contratado a un investigador privado, especializado en casos de personas desaparecidas, para realizar una revisión independiente de toda la evidencia. El investigador privado, licenciado Carlos Vázquez, había trabajado anteriormente con organizaciones internacionales de derechos humanos y tenía experiencia en casos complejos de desapariciones. Su revisión del caso Hernández duró 6 meses y costó a la familia más de 100,000 pesos, dinero que Rosa había reunido a través de donaciones de la comunidad. El licenciado Vázquez nos dio una perspectiva completamente nueva, explicaba Rosa. Aplicó métodos de investigación que las autoridades locales no habían usado y nos ayudó a entender patrones que no habíamos visto antes. El análisis de Vázquez identificó 3 áreas geográficas donde era más probable que hubiera ocurrido la desaparición, basándose en tiempos de viaje, patrones de tráfico y la topografía local. También desarrolló perfiles psicológicos de posibles perpetradores y analizó casos similares en toda Latinoamérica buscando patrones. Sin embargo, incluso con estos métodos avanzados, Vázquez no pudo resolver el misterio. Su informe final concluyó que la familia Hernández había desaparecido en circunstancias altamente inusuales, que no se ajustaban a patrones típicos de secuestro, accidente o desaparición voluntaria. Es uno de los casos más extraños que he investigado, admitía Vázquez en su informe. Hay evidencia de que la familia llegó a un punto específico en su viaje, pero después de eso es como si se hubieran desvanecido completamente.
Durante 2008 y 2009, el caso recibió atención internacional cuando fue incluido en un documental de la BBC sobre personas desaparecidas en América Latina. El documental trajo nuevas pistas de espectadores en diferentes países, pero ninguna resultó en información útil. Para 2010, 15 años después de la desaparición, Rosa Morales había envejecido considerablemente bajo el peso de la búsqueda incansable. Ahora tenía 58 años y había dedicado la mitad de su vida adulta a buscar a su hermana y su familia. Su salud había comenzado a deteriorarse debido al estrés constante. Rosa había sacrificado su propia vida por encontrar a María Elena, observaba doña Carmen, la vecina que había mantenido la casa de los Hernández. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, porque toda su energía estaba enfocada en la búsqueda. El 15º aniversario en 2010 fue marcado por una reflexión más sombría sobre las posibilidades de encontrar respuestas. Rosa había comenzado a aceptar que tal vez nunca sabría qué había pasado con su hermana, pero se negaba a dejar de buscar completamente. 15 años es mucho tiempo, admitía Rosa durante una entrevista ese año. Pero mientras tenga aliento en mi cuerpo, voy a seguir preguntando, seguir buscando, seguir esperando que alguien en algún lugar tenga las respuestas que necesitamos. Durante estos años, el caso había inspirado cambios en los protocolos de seguridad para peregrinos. La Arquidiócesis de México había establecido puntos de registro a lo largo de las rutas principales de peregrinación, donde las familias podían reportar su progreso y recibir asistencia si la necesitaban. También se habían mejorado los sistemas de comunicación entre las autoridades de diferentes estados para coordinar mejor las búsquedas de personas desaparecidas. El caso Hernández había demostrado las dificultades de investigar desapariciones que ocurrían en las fronteras entre jurisdicciones. En 2013, casi 20 años después de la desaparición, Rosa enfrentó su crisis de salud más seria. Fue hospitalizada por agotamiento y depresión severa, y los médicos le advirtieron que el estrés constante estaba afectando gravemente su bienestar físico. Los doctores me dijeron que tenía que elegir entre seguir buscando a María Elena y preservar mi propia vida, recordaba Rosa. Era una decisión imposible porque ¿cómo puedes renunciar a buscar a tu hermana? Durante su hospitalización, Rosa recibió cientos de cartas de apoyo de personas que habían seguido el caso durante años. Muchas eran de otros familiares, de personas desaparecidas, que habían encontrado inspiración en su dedicación incansable. Una carta particularmente emotiva venía de una mujer en Guadalajara cuyo hijo había desaparecido en 2001. Rosa, escribía, su ejemplo me ha dado fuerzas para seguir buscando a mi hijo durante 12 años. Su fe y determinación han inspirado a miles de familias que enfrentan tragedias similares. Estas muestras de apoyo ayudaron a Rosa a encontrar una nueva perspectiva sobre su búsqueda. Decidió que, aunque tal vez nunca encontraría a María Elena, su trabajo había ayudado a crear conciencia sobre el problema de las personas desaparecidas y había proporcionado esperanza a otras familias. En 2014, Rosa estableció la Fundación María Elena Hernández para ayudar a familias de personas desaparecidas con recursos para búsqueda, apoyo legal y asistencia psicológica. La fundación se financió a través de donaciones de la comunidad religiosa y de personas que habían seguido el caso durante años. Si no puedo encontrar a mi hermana, dijo Rosa durante la ceremonia de inauguración de la fundación, al menos puedo usar lo que he aprendido para ayudar a otras familias que pasan por lo mismo. Para diciembre de 2015, cuando se acercaba el 20º aniversario de la desaparición, Rosa estaba preparando lo que pensaba podría ser la última caminata de la esperanza.
Su salud había mejorado, pero a los 62 años reconocía que no podría continuar organizando estos eventos indefinidamente. 20 años es una vida entera, reflexionaba mientras planificaba la caminata. Tal vez es hora de aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuestas. La Caminata de la Esperanza de 2015 estaba programada para el 11 de diciembre, exactamente 20 años después del día que la familia Hernández había desaparecido. Rosa esperaba que fuera un evento de clausura apropiado, una manera de honrar la memoria de su hermana, mientras aceptaba que el misterio podría nunca resolverse. Lo que Rosa no sabía era que entre los cientos de peregrinos que se habían inscrito para participar en la caminata de 2015, había un hombre anciano que llevaba consigo información que había guardado en secreto durante exactamente 20 años. Información que finalmente revelaría la verdad sobre lo que había pasado con la familia Hernández Morales en aquella mañana fatídica del 11 de diciembre de 1995. La madrugada del 11 de diciembre de 2015 amaneció fría y despejada en Puebla, exactamente como había sido 20 años antes cuando la familia Hernández Morales había iniciado su fatídica peregrinación. Rosa Morales se levantó a las 4:00 am, como había hecho cada año durante las 2 décadas anteriores, para preparar la 20ª Caminata de la Esperanza. A sus 62 años, Rosa había envejecido considerablemente, pero su determinación permanecía intacta. Esa mañana, mientras se vestía con la camiseta blanca que llevaba la fotografía de la familia Hernández y el lema 20 años buscando respuestas, sintió una mezcla de melancolía y esperanza que no había experimentado en años anteriores. Algo me decía que este año iba a ser diferente, recordaría Rosa meses después. No podía explicarlo, pero había una sensación en el aire, como si la Virgen me estuviera preparando para algo importante. Los preparativos para la caminata habían comenzado semanas antes. La Fundación María Elena Hernández había coordinado con autoridades locales, había organizado puestos de agua y primeros auxilios a lo largo de la ruta, y había registrado a más de 800 participantes, el número más alto en la historia del evento. Entre los peregrinos registrados había familias que habían participado durante años, activistas de derechos humanos, estudiantes universitarios, sacerdotes y curiosos que habían escuchado la historia y querían mostrar su apoyo. Pero también había un grupo que Rosa no había visto antes, ancianos que parecían cargar sus propios secretos y que observaban todo con una intensidad particular. Uno de estos ancianos era don Aurelio Pacheco, un hombre de 78 años que había viajado desde el pequeño pueblo de Santa María Ajoloapan, ubicado en el Estado de México, en la ruta que la familia Hernández había tomado 20 años antes. Don Aurelio se había inscrito para la caminata apenas 3 días antes y había insistido en hablar personalmente con Rosa, aunque no había explicado por qué. Había algo en sus ojos, recordaría Rosa, una urgencia, una necesidad de decir algo que había estado guardando durante mucho tiempo. La Caminata de la Esperanza de 2015 comenzó a las 6:00 am en la parroquia de San José, el mismo lugar donde la familia Hernández había asistido a misa antes de partir en 1995. El padre Miguel, que ahora tenía 89 años y había oficiado la misa original, bendijo nuevamente a los peregrinos con una oración especial. «Señor», rezó el anciano sacerdote con voz temblorosa, «después de 20 años de búsqueda, te pedimos que finalmente nos concedas la gracia de saber qué pasó con nuestros hermanos Eduardo, María Elena, Carlos, Ana y Lupita. Que su sacrificio no haya sido en vano y que sus almas encuentren la paz eterna». La procesión de 800 peregrinos salió de Puebla,
siguiendo exactamente la misma ruta que había tomado la familia Hernández. Rosa caminaba al frente, acompañada por representantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de otras personas desaparecidas. Don Aurelio Pacheco caminaba en silencio cerca del final del grupo, apoyándose en un bastón de madera y observando cuidadosamente cada punto de referencia a lo largo del camino. El primer día de la caminata transcurrió sin incidentes significativos. Los peregrinos llegaron a Huejotzingo al atardecer, donde fueron recibidos por el padre Antonio, quien había hospedado a la familia Hernández 20 años antes. El anciano sacerdote, ahora de 85 años, ofreció nuevamente alojamiento en el patio de la parroquia. Cada año espero que esta caminata nos traiga las respuestas que hemos buscado durante tanto tiempo, dijo el padre Antonio durante la misa vespertina. Y cada año mi fe se renueva al ver tanta gente dedicada a encontrar la verdad. Esa noche, mientras los peregrinos se preparaban para dormir, don Aurelio se acercó a Rosa con una expresión que ella no pudo interpretar completamente. «Señora Rosa», le dijo con voz vacilante, «mañana, cuando lleguemos a San Salvador el Verde, necesito hablar con usted. Tengo algo que decirle sobre su hermana y su familia». Rosa sintió que se le aceleraba el corazón. Durante 20 años había escuchado miles de supuestas pistas, testimonios confusos y teorías sin fundamento. Pero algo, en la manera como don Aurelio le habló, la convenció de que esto era diferente. «¿Qué sabe usted sobre mi hermana?», le preguntó directamente. «Mañana», respondió don Aurelio, «cuando estemos en el lugar donde todo pasó. Ahí le voy a contar todo lo que he guardado en secreto durante 20 años». El segundo día de la caminata comenzó antes del amanecer. Los peregrinos partieron de Huejotzingo a las 5:30 am, con el objetivo de llegar a San Salvador el Verde antes del mediodía. Rosa caminó cerca de don Aurelio durante toda la mañana, tratando de obtener más información, pero el anciano se mantuvo en silencio, concentrado en el camino que tenía por delante. Cuando la procesión llegó a San Salvador el Verde alrededor de las 11:00 am, se dirigieron inmediatamente a la iglesia donde el padre Ramírez había bendecido a la familia Hernández en 1995. El padre Ramírez había muerto años antes, pero el nuevo párroco, padre José Luis, había escuchado la historia muchas veces y recibió a los peregrinos con gran respeto. «Esta iglesia es sagrada para nuestra comunidad», dijo el padre José Luis, «no solo por ser la casa de Dios, sino porque fue el último lugar donde una familia de fe recibió bendiciones antes de encontrar su destino». Después de la misa y un breve descanso, Rosa se acercó a don Aurelio, quien estaba sentado en un banco bajo la sombra de un árbol en el atrio de la iglesia. «Don Aurelio», le dijo, «ha llegado el momento. Necesito saber qué es lo que tiene que decirme». El anciano respiró profundamente y miró hacia el camino que salía del pueblo en dirección a la Ciudad de México, el mismo camino que la familia Hernández había tomado exactamente 20 años antes. «Señora Rosa», comenzó don Aurelio con voz temblorosa, «yo vi a su hermana y su familia el día que desaparecieron. Los vi, hablé con ellos y sé exactamente qué les pasó». Rosa sintió que las piernas se le debilitaban. Se sentó en el banco junto al anciano, preparándose para escuchar la verdad que había buscado durante 2 décadas. «Cuénteme todo», le dijo simplemente. Don Aurelio comenzó su relato explicando que en 1995 él tenía 58 años y trabajaba como supervisor de mantenimiento de carreteras para el gobierno del Estado de México. El 11 de diciembre de ese año, había estado inspeccionando un tramo de carretera secundaria cerca de Santa María Ajoloapan cuando vio a la familia Hernández caminando por la orilla del camino. Eran alrededor de las 12:30 del mediodía, recordaba don Aurelio.
Hacía mucho calor y pude ver que estaban cansados, especialmente los niños. Me detuve para ofrecerles agua y preguntarles si necesitaban ayuda. Eduardo Hernández le había explicado que eran peregrinos dirigiéndose a la Basílica de Guadalupe para cumplir una promesa, y que planeaban llegar esa tarde para las celebraciones del día siguiente. Don Aurelio, que también era devoto de la Virgen, había admirado su dedicación y les había ofrecido llevarlos en su camioneta oficial hasta el siguiente pueblo. Eduardo me dijo que agradecía mucho la oferta, pero que habían prometido hacer todo el camino caminando, continuó don Aurelio. Era un hombre de principios, muy firme en sus convicciones. Sin embargo, mientras conversaban, don Aurelio había notado que llegaba otra camioneta por el camino. Era un vehículo blanco, sin placas oficiales, conducido por un hombre que no reconocía. El conductor se había detenido y había comenzado a hablar con la familia, ofreciéndoles también un aventón. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a cambiar, dijo don Aurelio, su voz volviéndose más tensa. El conductor de la camioneta blanca era insistente, casi agresivo. Le decía a Eduardo que era peligroso caminar por esa carretera con niños, que había muchos asaltos. Eduardo había comenzado a sentirse incómodo con la insistencia del desconocido y le había agradecido, pero había rechazado la oferta de aventón. Fue entonces cuando don Aurelio notó que había otros hombres en la camioneta blanca y que todos parecían tensos y nerviosos. Me di cuenta de que algo estaba mal, continuó don Aurelio. Estos hombres no estaban ofreciendo ayuda por bondad, tenían otras intenciones. Lo que pasó después había traumatizado a don Aurelio durante 20 años. Los hombres de la camioneta blanca habían sacado armas y habían forzado a la familia Hernández a subir al vehículo. Eduardo había tratado de proteger a su familia, pero estaba claramente superado en número y armamento. Vi cómo María Elena abrazaba a sus hijos, tratando de protegerlos, recordaba don Aurelio con lágrimas en los ojos. Carlos, el muchacho mayor, trató de defenderse, pero era solo un niño. Las niñas estaban llorando, aterrorizadas. Don Aurelio había intentado intervenir, pero uno de los secuestradores le había apuntado con un arma y le había ordenado que se fuera inmediatamente y que nunca contara lo que había visto. Me dijeron que si hablaba con alguien sobre esto, ellos sabían dónde vivía, sabían dónde trabajaba y que matarían a mi propia familia, explicó don Aurelio. Tenía esposa, hijos, nietos. No podía ponerlos en peligro. Paralizado por el miedo y la amenaza, don Aurelio había obedecido. Había subido a su camioneta oficial y se había alejado del lugar, dejando a la familia Hernández en manos de los secuestradores. Esa decisión me ha atormentado cada día durante 20 años, confesó don Aurelio. Sé que fui un cobarde. Sé que debería haber encontrado una manera de ayudarlos o de reportar lo que había visto. Rosa escuchaba el relato con una mezcla de horror y alivio. Finalmente tenía respuestas sobre qué había pasado con su hermana, pero las respuestas eran más terribles de lo que había imaginado. ¿Sabe quiénes eran esos hombres?, le preguntó a don Aurelio. Después de años de investigar por mi cuenta, respondió el anciano, descubrí que eran parte de una red de tráfico humano que operaba en la región durante los años 1990. Secuestraban familias enteras y las llevaban a trabajar como esclavos en ranchos remotos. Don Aurelio explicó que durante los años siguientes había tratado de seguir el rastro de la organización criminal, utilizando sus contactos en el gobierno estatal. Había descubierto que la red había sido desmantelada por las autoridades federales en 1998, pero que para entonces ya era demasiado tarde para la familia Hernández. Encontré evidencia de que la red tenía un rancho clandestino en las montañas de Hidalgo, continuó don Aurelio.
Familias secuestradas eran llevadas ahí para trabajar en condiciones de esclavitud. Cuando las autoridades finalmente lo encontraron en 1998, había evidencia de que muchas personas habían muerto ahí por las condiciones inhumanas. Según la investigación personal de don Aurelio, los restos de varias familias habían sido encontrados en fosas comunes en el rancho, pero nunca habían sido identificados debido a la falta de tecnología forense en esa época. Creo que su hermana y su familia fueron llevadas a ese lugar, dijo don Aurelio con dolor evidente en su voz. Y creo que murieron ahí, junto con muchas otras víctimas inocentes. Rosa lloró al escuchar las palabras que había temido durante 20 años, pero también sintió un extraño alivio al finalmente saber la verdad. ¿Por qué decidió contármelo ahora?, le preguntó. «Porque me estoy muriendo», respondió don Aurelio simplemente. «Tengo cáncer y los doctores me han dado pocos meses de vida. No puedo llevarme este secreto a la tumba. María Elena y su familia merecen que se sepa la verdad». Don Aurelio le entregó a Rosa una carpeta que había estado guardando durante años, llena de documentos, fotografías y evidencia que había recopilado sobre la red de tráfico humano y el rancho en Hidalgo. «Todo está ahí», le dijo. «Nombres, fechas, ubicaciones. Es suficiente evidencia para que las autoridades reabran el caso y busquen los restos de su hermana en el lugar correcto». La revelación de don Aurelio transformó completamente la investigación del caso Hernández Morales. Rosa inmediatamente contactó a las autoridades federales, quienes confirmaron la existencia del rancho clandestino en Hidalgo y la veracidad de la información proporcionada por don Aurelio. En enero de 2016, un mes después de la revelación, equipos forenses comenzaron excavaciones en el sitio del antiguo rancho. Utilizando tecnología de ADN moderna, lograron identificar los restos de múltiples víctimas, incluyendo fragmentos óseos que correspondían genéticamente con la familia Hernández Morales. La confirmación llegó en marzo de 2016. Eduardo, María Elena, Carlos, Ana y Lupita Hernández habían sido asesinados en el rancho clandestino, probablemente pocas semanas después de su secuestro en 1995. Don Aurelio Pacheco murió en abril de 2016, pocas semanas después de que se confirmara la identificación de los restos. Antes de morir, expresó alivio por haber finalmente revelado la verdad y pidió perdón a la familia Hernández por no haber actuado 20 años antes. Don Aurelio cargó con una culpa terrible durante 20 años, reflexionó Rosa durante el funeral del anciano. Pero al final encontró el valor para hacer lo correcto y darnos las respuestas que necesitábamos. La familia Hernández Morales fue sepultada en una ceremonia digna en el Panteón Municipal de Puebla en mayo de 2016, 20 años y 5 meses después de su desaparición. Miles de personas asistieron al funeral, incluyendo peregrinos de toda la República que habían seguido el caso durante décadas. El caso llevó a una investigación federal más amplia sobre redes de tráfico humano históricas, resultando en la identificación de docenas de víctimas adicionales y en cambios significativos en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Rosa Morales continuó operando la Fundación María Elena Hernández, pero ahora con un enfoque diferente: ayudar a identificar restos de víctimas de tráfico humano y apoyar a familias en su proceso de duelo una vez que se confirma la muerte de sus seres queridos. Durante 20 años busqué a mi hermana esperando encontrarla viva, dijo Rosa durante una entrevista en el primer aniversario del entierro. Ahora sé que murió hace mucho tiempo, pero también sé que su fe y su amor por la Virgen de Guadalupe nunca fueron en vano. Su historia ayudó a salvar a otras familias y a crear conciencia sobre estos crímenes terribles.
La Caminata de la Esperanza continuó realizándose anualmente, pero ahora como un memorial y una forma de honrar a todas las víctimas de desaparición forzada en México. En diciembre de 2016, un año después de la revelación de don Aurelio, se instaló una placa conmemorativa en San Salvador el Verde, marcando el último lugar donde la familia Hernández había sido vista con vida. La placa incluye una oración escrita por Rosa. Familia Hernández Morales, Eduardo, María Elena, Carlos, Ana y Lupita. Desaparecieron el 11 de diciembre de 1995, mientras cumplían una promesa de fe a la Virgen de Guadalupe. Su sacrificio no fue en vano. Su memoria vive en cada peregrino que camina con fe y esperanza hacia la casa de nuestra Madre Santísima. La historia de la familia Hernández se convirtió en un símbolo tanto de la vulnerabilidad de los peregrinos como del poder de la persistencia y la fe para eventualmente encontrar la verdad, incluso después de décadas de incertidumbre. Para Rosa, aunque el final de la historia había sido trágico, había encontrado paz en saber que su hermana y su familia habían muerto manteniendo su fe, y que su búsqueda incansable había ayudado a traer justicia no solo para ellos, sino para muchas otras víctimas que de otra manera habrían permanecido olvidadas para siempre.